Hola a todos, hoy venimos en un programa más de Desmitificando la Epilepsia y hoy venimos con un tema muy especial y un invitado que va a ayudarnos a manejar este tema. Hablamos sobre la hiperespecialización en el movimiento y quiero darle la bienvenida a David. David, bienvenido. Hola, bonita tarde para todos o noches, si nos están viendo más lejos. Claro que sí. Bueno, David nos ha venido acompañando desde hace un buen tiempo. Él es voluntario de la fundación y nos ha acompañado con todos estos temas de vida saludable de diferentes enfoques. Y uno de esos es el movimiento, ¿cierto? La importancia del movimiento en nuestra vida. Y yo creo que para empezar a entrar en materia, vamos a definir o qué se entiende por hiperespecialización del movimiento. ¿Qué es eso, David? Listo, pues para poder iniciar, entender que es una palabra que se escucha muy poquito, ¿sí? Y que la forma más sencilla de entenderla es partirla en dos, ¿sí? Hiper y especialización, así como la palabra hiperactivo o la palabra hipertensión o hipersensibilidad, ¿sí? Así la podemos entender mejor. Entonces, todo lo que tenga o esté relacionado con ese primer pedacito de la palabra que es hiper, está relacionado o tiene el significado de estar por encima de, ¿sí? Entonces, cuando algo es hiper es porque está por encima de lo normal o porque está sobre algo que es normal. Y la especialización en este contexto en el que vamos a hablarlo hoy, la podemos entender como la concentración de manera concreta en una tarea, ¿sí? Tú eres especialista en algo porque te concentras en el estudio de un tema en específico o en hacer una tarea en específico. Entonces, cuando hablamos de hiperespecialización, sin todavía hablar de qué es la hiperespecialización del movimiento, solo la hiperespecialización la podemos entender como esa concentración en una tarea específica, pero de una forma que es demasiado excesiva, que es hiper concentración o hiper atención a una sola tarea o a un solo tema. Si llevamos eso ya a lo que nos compete el encuentro de hoy, que es la hiperespecialización del movimiento y cómo eso va a tener que ver con la condición de la epilepsia y también con otras condiciones, nosotros hablamos de o podemos entender la hiperespecialización del movimiento cuando nuestro cuerpo ha aprendido a adaptarse a cosas muy específicas, pero se ha adaptado tan específicamente que ha olvidado otro montón de cosas que son importantes en términos de movimiento, en términos de hábitos, en términos de salud. Entonces, un cuerpo hiperespecializado en su movimiento. Es un cuerpo que pasa, por ejemplo, mucho tiempo en una postura. Eso es un cuerpo que tiene una posición hiperespecializada. Es un cuerpo que es experto, digamos, en mantener cierta postura. Y eso pues tiene unas ventajas, pero por lo general tiene más desventajas que ventajas. Entonces lo podemos entender así para iniciar. Bueno, según pues como definición que nos acabas de dar, ¿cómo podríamos entonces lograr esa hiperespecialización a favor de nosotros, ¿cierto? Bueno, ¿Cómo vamos a lograr que ese movimiento y esto que nos acabas de decir, cómo lo vamos a lograr? lo ideal es que no logremos ser hiperespecialistas cuando se habla del movimiento o de los hábitos, ¿sí? ¿Por qué? Porque el cuerpo es un organismo que se adapta de una forma muy fácil al entorno y a las demandas que nosotros o a las órdenes que nosotros leemos, sean órdenes conscientes o inconscientes. Entonces, por ejemplo, alguien que pasa mucho tiempo sentado en su día a día es una persona que está, puede que sin quererlo, ¿sí? Puede que de manera inconsciente, permitiendo que su cuerpo aprenda a especializarse en la postura, en una postura en la que, por ejemplo, sus piernas están todo el tiempo sobre una silla recogidas, ¿sí?
Ahí podemos hablar de hiperespecialización del movimiento cuando la persona pasa periodos muy, muy largos de tiempo en esa posición. Entonces no es bueno ser hiperespecialista. Es más saludable para el cuerpo que tenemos, que es un organismo que necesita resolver muchas cosas diariamente, que seamos más generalistas, menos especialistas y más generalistas. Esto hablando para personas de cualquier edad y para personas que tengan cualquier condición, ¿sí? Nosotros podemos decir que un deportista, por ejemplo, es un especialista en un deporte, pero aún así ese deportista, ese cuerpo, tiene que resolver todos los días casi que las mismas cosas que resolvemos todos, ¿sí? Que es levantarse y desplazarse al sitio, que es comer, y para eso no necesita ser especialista, necesita más que todo ser generalista con su movimiento, o sea, que su cuerpo, siendo generalista, sepa moverse de muchas maneras, ¿sí? Todos necesitamos ser más generalistas y menos especialistas para que no le permitamos al cuerpo que se adapte en posturas o que se vuelva tan especialista en posturas que no le son saludables. Entonces, la idea no es llegar a ser hiperespecialista, sino más generalista a la hora de movernos. Y para eso, pues hay un montón de estrategias muy, muy valiosas. Claro. Con base en lo que nos estás diciendo, ¿cuáles serían esos pro, cierto? Los pro y los contra que de esto en nuestro cuerpo, porque obviamente entonces está el sedentarismo, ¿cierto? Como lo explicaba ahora, la persona que está mucho tiempo sentada, sea porque su trabajo así lo amerite, o por ejemplo, una persona que está en silla de ruedas, ¿cierto? Que obviamente, digamos, su movimiento obviamente es más poco. Y cómo aplicar entonces esos pro, esos contra en nuestro cuerpo. Sí, antes de aplicar eso, vamos a entender primero que nuestro cuerpo va a mantener más sano aquello que más usemos. ¿Sí? Empecemos por ahí. Lo que usted no use, su cuerpo no le va a enviar los nutrientes que le envía a las cosas que usted más usa. Por ejemplo, una persona en silla de ruedas que no puede usar sus piernas, pues su cuerpo sabiamente toma la decisión de no enviar nutrientes a esa parte del cuerpo, porque es una parte del cuerpo que no está generando demanda de movimiento ni de energía. El cuerpo decide enviar esos nutrientes a otras partes. Lo que más usemos, el cuerpo se va a encargar de mantenerlo más sano, ¿sí? Ya si lo usamos bien o mal, ya eso es otro tema. Y las estrategias que aparecen para las personas que como cualquier persona puede, todos somos hiperespecialistas en algún movimiento, ¿sí? ¿Por qué? Porque no somos conscientes al 100% de todo lo que hace nuestro cuerpo todo el día. Entonces, la primer estrategia puede ser reconocer, o bueno, más que reconocer, recordar. A mí me gusta más esa palabra. La primera invitación que acompaña esta lista de estrategias es recordemos cómo nos estamos moviendo durante el día y prestémosle atención a esas posturas o movimientos que estamos haciendo mucho y también prestémosle atención a esas posturas y movimientos que estamos haciendo muy poquito y invirtamos esa balanza. Ojo, si las que estamos haciendo mucho son muy saludables, no las debemos de hacer, sigámoslas haciendo. Pero si yo me doy cuenta, recordando lo que hago durante el día, que una de las posturas que más mantengo en mi casa o en mi trabajo es estar sentado y puedo ponerme de pie para darle movimiento a mi cuerpo, pues entonces hago más de eso que menos hago y hago menos de eso que más hago, ¿sí? O sea, desacostumbremos al cuerpo, ayudémosle a que empiece como a reprogramar esos hábitos inconscientes de mantenernos en posturas o realizando movimientos que sean nocivos o que no nos estén ayudando mucho. Pero la primera estrategia es recordar. Me tengo que sentar a recordar yo qué hago en el día, ¿sí? O qué hago en la semana. Otra estrategia, después de esta inicial, puede ser, hay algo que también es fácil de entender y se llama, lo podemos entender como el principio de 80-20.
¿sí? Por lo general, la mayoría de acciones que nosotros realizamos durante el día, durante la semana, el 20% de esas acciones que nosotros hacemos tienen repercusión en el 80% de las cosas que nos pasan, ¿sí? O en el 80% de los beneficios o cosas no tan beneficiosas que nos pasan. Por ejemplo, ese 20% lo podemos relacionar con actividades que yo pueda hacer pequeñitas, ¿sí? Como puede ser, por ejemplo, si paso mucho tiempo sentado, pues regalarme 30 segunditos de una postura que no sea sentada. 30 segundos. Eso, aunque usted en relación con el tiempo, usted lo vea muy, no, pero es que ¿qué me va a servir a mí 30 segundos si yo paso 8 horas o 9 horas sentado? No, realmente sí le sirve al cuerpo. El cuerpo es tan maestro en lo que hace que 30 segundos en una postura en la que no está habituado a estar, le generan beneficios a largo plazo muy potentes. Entonces esa pequeña acción es un 20% que tiene repercusión en el otro 80% de cosas buenas que te pueden pasar si tú las haces. Entonces yo les voy a proponer tres hazañas, ¿sí? Como las podemos nombrar, pero Caro va a complementar algo ahí antes de compartírselas. Sí, por ejemplo, ahora se maneja mucho lo de las pausas activas, que lo manejan mucho en la parte laboral, porque obviamente son muchas las empresas donde hay que estar sentado muchas horas. Y estas pausas activas ayudan también, no solamente a mover el cuerpo, sino que el cerebro, pues también se refresca, ¿cierto? De alguna manera, por decirlo así, porque estás haciendo lo mismo, ¿cierto? Estás digitando ahí y de pronto ya te paras, el hecho de que te estires, de que de pronto camines en la misma oficina 2, 3 pasos, vayas, tomes agua, esto también genera que nuestro cerebro, o sea, como que se reinicie. Entonces es muy importante lo que tú dices porque las pausas activas no demoran mucho tampoco. Y es lo que tú decías, o sea, el cuerpo es tan sabio, yo pienso que esos 30 minutos, ciertos segundos que tú estás ahí, pues mira que ya lo colocan casi que obligatorio en las empresas, o sea, es obligatorio hacer la pausa activa para que la persona pues como que se reinicie. Exacto, exacto. Es muy valioso eso porque la presencia de las pausas activas y la importancia que hoy tienen en el contexto laboral no es, o sea, incluso más allá del beneficio que representa para el mismo espacio laboral o académico en el que uno realiza una pausa activa, eh, de hecho está muy conectado con la tarea que uno esté realizando o que estemos realizando en ese momento. Si una pausa activa, como lo dice Caro, oxigena el cerebro y si tú estás haciendo una tarea o vienes durante el día haciendo una tarea que te está exigiendo un nivel de concentración concreto, realizar esa pausa activa, que muchos pueden pensarlo como, no, estoy interrumpiendo mi tarea, entonces antes es un prejuicio, no, le estás dando oxigenación al cerebro y eso lo que va a permitir es que esa oxigenación se transfiera, que pienses mejor en esa tarea que estás realizando y así pues tiene un montón de aplicaciones. Las tres hazañas que les quiero compartir para que relacionemos ya cuál es la relación que, si a Caro le parece, cuál es la relación que puede tener también el tema de la hiperespecialización del movimiento con las personas que tienen epilepsia y cómo están los niveles y también la percepción en relación al movimiento o a la actividad física o al ejercicio físico en la población eh, con condiciones neurológicas. Esas tres hazañas, cada uno, yo voy a tratar de compartirlas de la forma más general, ¿sí? Cada uno, después de que las escuche, recuerde cuáles son las posibilidades de movimiento que tiene su cuerpo, usted qué hace durante el día, qué es eso que usted puede hacer más, que usted sabe que le genera un beneficio, y hacerlo más es hacerlo desde un segundo hacia adelante, ¿sí? Aquí no hay mínimos obligatorios. Aquí no es que para estar saludable, para que estés saludable, no es necesario que tengas que
tener disponibilidad de 30 minutos, ¿sí? Porque la realidad es que hay personas que no la tienen, ¿sí? Pero yo creo que por muy complejo que sean las dinámicas horarias de cualquier persona, es muy fácil para la mayoría, por no decir que para todos, sacar 30 segundos, ¿sí? De cualquier movimiento. Entonces, por eso no hay un mínimo obligatorio, ¿sí? Yo incluso hasta les digo, haga un segundo de cualquier cosa. ¿Por qué? Porque es un segundo que usted no está haciendo. Ya después usted se va a animar y va a hacer 2 segundos, 3 segundos, por allá ya va a descubrir usted cuál es el tiempo que le beneficia más. Entonces, la primera hazaña es, si usted es una persona que puede caminar, camine más, ¿sí? Quienes no lo puedan hacer, igual son personas que de alguna u otra forma se tienen que desplazar, sea dentro de su casa o de su casa a cualquier otro sitio, perdón. Entonces, ese caminar más, entendámoslo como desplácese más, ¿sí? Permanezca menos tiempo en un sitio fijo, ¿sí? Es decir, que sus dinámicas laborales, académicas o personales o familiares, si usted pasa todo el día en su casa o en una universidad o en un trabajo o en una oficina, camine más, desplácese más, ¿sí? Desplácese más de la forma en como su cuerpo lo hace, pero hágalo más. Y hacerlo más es, si usted pasa mucho tiempo sentado, pues párese 30 segundos y camine de una silla a otra. Eso es un 20% y eso tiene repercusión y beneficios en el 80% restante de su vida. Entonces, adapte cada uno esa invitación a caminar más, ¿sí? Caminar más también en los espacios en los que sé que tengo tiempo para hacerlo, pero tampoco lo estoy haciendo, ¿sí? Para quienes no trabajan, digamos, toda la semana, o para quienes de vez en cuando tienen un espacio de ocio, de esparcimiento distinto a los demás espacios. Caminen más, desplácense más, ¿sí? Y ya cada uno, pues, ensueñe ese camino o esa actividad como lo quiera, disfrútesela como quiera, pero desde un segundo es valioso para el cuerpo, ¿sí? Porque es un estímulo que no es habitual para él. Entonces, hagámoslo más. La segunda es para quienes tienen funcionalidad en los brazos, ¿sí? Digamos que esto que estoy compartiendo, voy a hacer un paréntesis pequeñito, es muy también desde cómo mi cuerpo y las posibilidades de mi cuerpo tienen para hacerlo, ¿sí? Y en esa medida, pues vamos pensando también cómo esos otros cuerpos y esas otras condiciones lo pueden ir haciendo. Entonces, segunda hazaña o segunda invitación, cuélguense más, ¿cómo así? Sí, quienes tienen brazos funcionales, úsenlos más tiempo, durante más tiempo, mínimo desde un segundo en adelante para colgarse de algo. ¿Sí? Aquí nos podríamos quedar toda la noche hablando de los beneficios, de la infinidad de beneficios que eso tiene. ¿Sí? Caminar más y colgarse más, infinidad para todas las condiciones del mundo. Quienes no tienen brazos funcionales o quienes se les dificulta, digamos, ejecutar la acción prensil de las manos, la acción de agarre, pues háganlo de alguna u otra forma con esas partes del cuerpo que sí están funcionales, ¿sí? Entonces, colgarse más de algo también puede tener traducción para el cuerpo en cargar algo, ¿sí? Cargar algo y eso pues tiene más, incluso puede tener más transferencia a lo cotidiano, a las cosas que cargamos de manera cotidiana. Cargue más cosas, ¿sí? Regálese 10 segundos para que levante algo del piso, ¿sí? Y para que ese cuerpo se estimule distinto y después siga con su jornada, ¿sí? Y ya cada uno también, como en la hazaña anterior, vaya encontrando esas traducciones según sus posibilidades de movimiento y con sus condiciones en este momento. Tercera y última, por el momento, es siéntense más en el suelo. ¿Mm? Esto sobre todo pensado para quienes permanecemos mucho tiempo sentados en sillas que no están diseñadas para
que el cuerpo sea saludable, sino para que el cuerpo realice una labor. ¿Sí? Y sentarse, más tiempo en el suelo, desde un segundo, tiene también otra infinidad de beneficios que podríamos quedarnos acá mucho rato hablando de eso. Quienes sienten que acercarse más al suelo, es decir, pasar más tiempo cerca al suelo, sentados, es incómodo, pues precisamente es incómodo porque no es un estímulo común para el cuerpo. Pero si ustedes, como les decía hace un momento, la primera invitación es recordar, si todos recordamos la infancia, el suelo era el piso y era casi que el terreno en el que más tiempo pasábamos, ¿sí? ¿Qué pasó desde nuestra infancia hasta el día de hoy? Que nuestro cuerpo fue olvidando que permanecer cerca al suelo es más saludable que estar todo el tiempo sentado en una silla con la cadera en una misma posición, con las piernas en una misma posición. Entonces regálense más tiempo sentados en el suelo. ¿Desde cuándo, desde qué cantidad de tiempo lo puedo hacer? Desde un segundo. Párese de esa silla, siéntese en el suelo y vuélvase a parar y siga con su trabajo, ¿sí? Cuando usted empiece a darse cuenta que eso tiene beneficios y los empiece a sentir, usted lo va a hacer más tiempo, ¿sí? Y nuevamente, cada persona traduzca eso a sus posibilidades, ¿sí? Cada persona revise su condición y traduzca eso en sus posibilidades. ¿Cómo puedo hacer para permanecer más tiempo en el suelo? Si me incomoda, pues lo que puedo hacer es iniciar a hacerlo de manera transicional o de manera progresiva, ¿sí? Durante un minuto sentarme en una silla más pequeñita. Cuando cuando mi cuerpo se sienta mejor en esa posición y menos incómodo, pues me siento encima de 3 libros. Cuando llegue el punto en el que pueda sentarme en el suelo y no me genere incomodidad, pues cada uno ahí va a encontrar una medicina muy bacana y muy bonita. Yo les comparto esas 3 porque son tres hazañas que el cuerpo de cada uno, independientemente de la condición que tenga, está diseñado para hacerlo, ¿sí? Usted puede no tener la movilidad de su cuerpo completa, puede tener restricciones de movilidad, pero aún así su cuerpo está diseñado junto a esas restricciones que usted pueda tener en este momento para desplazarse más, para moverse más y para acercarse más al suelo, ¿sí? Ya usted encárguese de hacerlo según las condiciones que tenga. Muy interesante lo que dices y me llama mucho la atención lo del suelo y lo relaciono también a andar descalzo. Muchas personas no soportan estar descalzas pues por mucho tiempo y otras no nos importa, ¿cierto? A mí me encanta andar descalza y estar descalzo también tiene una simbología importante. De hecho, por eso también recomienda mucho caminar en el prado, ¿cierto? Descalzo, sentir como la tierra, incluso las piedritas, ¿cierto? Eso también representa, porque estamos con medias, con zapatos todo el tiempo, ahí también hay energía, ¿cierto? En nuestra ropa, bueno, todos nosotros somos energía. Y decían que andar descalzo, así sea un ratico, un periodo, obviamente, pues sabemos que no todo el tiempo vamos a estar así, también transmite pues energía en nuestro cuerpo y cambian muchas cosas. Entonces, cuando estábamos niños, ¿qué hacíamos? Nos encantaba jugar, era en el piso y descalzos y no nos importaba si estábamos sucios o no. Eso ya fue que ya uno va creciendo y se va colocando como más complicada la cosa. Sí, pero los niños como juegan en el piso, descalzos, y yo creo que hay que volver como a ese niño que de pronto nosotros se nos olvidó, y me llama mucho la atención pues esas estrategias. Y pues ya quisiera como enlazar, ¿cierto? La relación que tiene el movimiento, nuestro cuerpo, con la epilepsia, que ya lo íbamos a enlazar porque obviamente hay muchas personas que pues son pacientes y bueno, ¿qué relación vamos a tener aquí? ¿Qué beneficios? ¿Cómo manejarlo? Sí, sí, pues relaciones tiene tantas como las tiene el movimiento con cualquier otra condición, porque también eso es lo bonito de que o sea, lo único que te pide el cuerpo en este momento es
también haciendo alusión a ese ejercicio que hace Caro, relacionando o trayendo, digamos, como esa sensación desde lo infantil, desde esas épocas. Todos aquí, ojalá tengamos por lo menos la capacidad para recordar eso, ¿sí? Porque esa es la llave de entrada. Si usted es capaz de recordar cómo se movía usted de pequeño, no hace falta que haga nada más por ahora, ¿sí? Recuerde eso y trate de moverse más a como usted se movía cuando era pequeño, cuando era pequeño. Y la condición de la epilepsia, antes, digamos, de tejer esa relación que tiene la hiperespecialización del movimiento y el permanecer de manera tan excesiva en posturas o en movimientos durante tanto tiempo, cómo eso se relaciona ya en esta población, hay que precisamente desde ese primer ejercicio empezar recordando cuáles son las razones por las que una persona con epilepsia decide no moverse, ¿sí? O decide moverse muy poquito y con demasiado cuidado a veces, ¿sí? Una de esas razones es que la mayoría de las veces hay prejuicio y estigmatización, ¿sí? Entonces yo como persona con esa condición podría simplemente decidir no moverme, pues porque afuera lo único que encuentro es, eh, digamos que, posiciones que coartan mis decisiones en relación a que puede ser peligroso que lo haga. Ahora, otra de esas razones puede ser, pues también que dependiendo de la epilepsia que tenga, dependiendo de cuál sea ese nivel en relación a esa condición, el estado del tratamiento en el que esté, si está en tratamiento, si es una persona que tiene la condición pero no está en tratamiento, eh, pues todos tenemos una percepción o una tolerancia al esfuerzo, ¿sí? Cuando tú le pides al cuerpo que haga algo nuevo, como puede ser actividad física o ejercicio físico, que es planear esa actividad física, pues tu tolerancia al esfuerzo puede ser distinta en condición o en función de la condición que tengamos, ¿sí? Y las personas con epilepsia, muchas, toman la decisión de alejarse de esa invitación a moverse más porque la tolerancia que tienen al esfuerzo es muy bajita. Ahora, te amo la relación. ¿Por qué yo tengo una tolerancia al esfuerzo bajita? Porque no estoy habituando a mi cuerpo a que empiece a tolerar eso, ¿sí? Otra razón puede ser el temor a que también en medio del movimiento pues aparezca una crisis y así pueden haber también varias razones, pero yo creo que esas, por lo menos como en esos registros que puede y también en esas anécdotas que uno escucha, pueden ser las principales, que no hay mucha información, mmm, que apenas es que se está empezando a hacer como una conciencia ya en términos más globales de la importancia del movimiento para las personas con esta condición, el tema del temor a que en medio del movimiento aparezca alguna crisis o eso sea causa para que suceda una, el prejuicio y la estigmatización, también pues a causa de la información o de la desinformación y la poca tolerancia al esfuerzo, ¿sí? Podrían ser algunas de esas razones, pero hay un factor común y es que la disminución o el poco nivel de actividad física que tienen las personas con epilepsia nunca es por la causa como tal. O sea, tú no eres sedentario porque tienes epilepsia, no. Tú no es que no te muevas porque tienes epilepsia, no. Tú no te mueves es porque la relación con esa condición en función de cuáles son tus juicios con esa condición, los juicios de las personas que te rodean, las decisiones de los profesionales que te acompañan, haces que tú decidas moverte más o moverte menos, ¿sí? Pero no es la condición la que sea la causa de que tú no te muevas, son las decisiones que tú tomas y lo que tú interpretas en relación a eso. Entonces, por eso esa pregunta potente que aparece haciendo también como ese ejercicio de reconocer cuáles son esas posibles
causas que hacen que decidamos no movernos mucho, es preguntarnos también cuáles son esas pequeñas acciones que podemos hacer hoy, ¿sí? Yo creo que si la mayoría que están aquí conectados y quienes también vayan a ver esto en otro espacio, han seguido lo que ha venido haciendo la Fundación Renacer y otros espacios, creo que ya todos o la mayoría tienen la noción de que movimiento o actividad física y epilepsia van de la mano, ¿sí? Estos espacios ya en estos espacios nos encargamos es como de compartir cuáles son esas estrategias pero ojalá que todos ya tengamos claro que esas dos cosas no pueden ir separadas y que hay que moverse independientemente de la relación que tengamos con eso. Entonces la primer relación que tejemos es en relación a los beneficios, que no sé si podemos pasar ahí. ¿Cuáles son los beneficios que para una persona con epilepsia representa el recordar cómo se está moviendo y el moverse más de las formas en que no se está moviendo casi? O si conversamos de otra cosa Quería, antes de pasar a eso. quería hacer una acotación antes de que digas, y es que de pronto la falta de movimiento es mucho por los mitos que siempre han habido, pero que realmente pues ya está comprobado científicamente de que el deporte y la epilepsia, o sea, es necesario. Deporte, lo digo deporte, pero no necesariamente tiene que ser deporte, ¿cierto? Tiene que ser algún ejercicio físico o actividad física, porque se creía, y hasta los mismos médicos lo decían, que no era muy conveniente. Obviamente hay ejercicios de ejercicios y deportes que sí son como de alto riesgo, a los que obviamente uno pues no se va a someter, y yo creo que es que hay un miedo intrínseco, no solamente del paciente, sino del cuidador, de se va a caer, le puede dar una crisis, en ese momento se puede golpear. Entonces allí es donde restringimos como, ay no, yo mejor no hago eso, pero hay cosas que no necesariamente, por ejemplo el yoga es una actividad donde se mueve mucho el cuerpo y de pronto no hay como tanto riesgo, y la han recomendado mucho también para personas con, no solamente con epilepsia, con ansiedad y con este otro tipo de trastornos. Y quería pues de todas formas preguntarte, porque nos llegan preguntas también de cuidadores y de personas que tienen otros trastornos, como es la ansiedad, que es muy común hoy en día. Y esas personas dicen, bueno, pero no salgo de casa porque estoy cuidando a una persona, o soy tan ansiosa que ir a un gimnasio y ver tanta gente no me gusta, ¿cierto? La relación que ha tenido también la ansiedad con la actividad física eh, viene a ser muy estrecha, o sea, los beneficios también se verían allí. Sí, ahí hay un puente que también es muy claro en relación a la presencia de trastornos mentales en personas que tienen epilepsia, y eso cómo está relacionado con la falta de movimiento o la insuficiencia del movimiento. Y es que la depresión es una enfermedad que es frecuente y por lo general es más frecuente de lo que creemos en personas con epilepsia, ¿sí? Y a menudo también es como aliada de la ansiedad también, ¿sí? Y ya la ciencia, como lo dijo Caro, pues ha sido como muy juiciosa en ese estudio de no solamente los beneficios que tiene el movimiento, la actividad física, ejercicio, deporte en la aparición de crisis o en complementación al tratamiento farmacológico que esté recibiendo la persona, sino también en relación a esas posibles presencias de esos trastornos mentales en una persona con epilepsia. Entonces, la conclusión o una de las conclusiones más potentes hoy es que definitivamente cuando se hace ejercicio físico, cuando una persona con epilepsia hace ejercicio físico, hay un aumento muy significativo, por ejemplo, del suministro de sangre regional que le llega al cerebro, ¿sí? Y eso
tiene relación con una mejora muy importante en el transporte de sustancias que se producen en las neuronas durante el ejercicio, ¿sí? Entonces, una persona con epilepsia que, digamos que esa alteración de esos neurotransmisores o de ese nivel de los neurotransmisores en medio de una crisis, lo que uno de esos síntomas comunes es que eso genera estrés, ¿sí? Durante, después y después, ¿sí? Cuando no hay, digamos, presencia de un cuerpo adaptado, digamos, al ejercicio físico, pues eso también lo que hace es que ese cuerpo que, no es, que tiene epilepsia y que no está adaptado a ese estímulo tampoco, o que no se le está dando ese estímulo, una de esas posibles, unos posibles panoramas es que esa susceptibilidad al incremento de las crisis aumente también. ¿Y eso en qué va a devenir en lo último? En un trastorno depresivo, ¿sí? Ahora, ese mismo cuadro, con esos mismos síntomas, con esa misma condición, en una persona que realice actividad física de manera frecuente o ejercicio físico o deporte, de manera segura en función pues como de la condición que tiene, lo que hace es que antes, durante y después, como su cuerpo está habituado a un estímulo, va a responder de forma mejor a una crisis. Tú vas a seguir sintiendo el estrés que te genera estar en una crisis, pero la probabilidad de que eso devenga en un cuadro depresivo, en un cuadro de ansiedad, se disminuye mucho por el solo hecho de la presencia de un cuerpo que esté habituado a la actividad física, al ejercicio físico, al deporte, porque reduce también esa susceptibilidad a la aparición de las crisis y otro montón de beneficios que pueden tener. Entonces, también es como esa invitación a que con esa condición que tenemos entendamos que el cuerpo es un organismo integral y que lo que pasa acá arriba tiene efecto en lo que pasa acá abajo y lo que pasa acá abajo tiene efecto en lo que pasa acá arriba y lo que pasa afuera tiene efecto en lo que pasa aquí adentro y al contrario también. Entonces, entre más conscientes seamos de esas acciones, entre más nos sentemos a recordar cómo nos estamos moviendo y cómo nos queremos mover, incluso en esos momentos de crisis fuertes, nuestro cuerpo va a saber responder mejor. Y eso solamente lo vamos a saber y solamente lo vamos a sentir el día que empecemos a movernos más de las formas en que en que menos nos estamos moviendo. David, cuando nos movemos, obviamente hay unos riesgos, ¿cierto? Porque igual, pues nosotros no somos perfectos, a veces hacemos malos movimientos que se ven obviamente reflejados en nuestro cuerpo y como lo decías también en nuestra mente, pues es inevitable. ¿Cuáles serían esos riesgos y qué debemos hacer? Porque pues queremos movernos a veces desde casa porque a veces es complejo salir, ¿cierto? Y de pronto hay herramientas que podemos tener en casa, pero ¿cuáles serían esos riesgos que podemos evitar? ¿Qué podemos hacer allí? Sí, a ver, como cualquier actividad que tú realices con tu cuerpo, en todas hay un riesgo de lesión, siempre, ¿sí? Hasta en amarrarse los zapatos hay un riesgo chiquitico de que de que haya algo pase mientras usted se está amarrando y usted se vaya al suelo. Ahora, volviendo a esa invitación inicial de recordar, ¿sí? Que es la hazaña principal hoy, es, por ejemplo, revisemos y recordemos quienes estamos en casa mucho tiempo, pero también quienes están por fuera mucho tiempo, cuál es la postura que, por ejemplo, todos en este momento, quienes están conectados y quienes se vayan a conectar después a ver la grabación, en qué posición está nuestro cuerpo en este momento, ¿sí? Yo estoy sentado sobre una silla de escritorio sencilla, tengo mis brazos recostados sobre el escritorio, hay quienes estarán acostados en la cama viéndonos, hay quienes estarán sentados en el suelo, hay quienes estarán de pie.
Revisemos cuál es esa postura que tiene nuestro cuerpo en este momento. Esa es una primera tarea que podemos hacer en este momento y en cualquier momento del día. Regalarnos un minutico para mirar cómo estoy, ¿sí? Posicionalmente, cómo está mi cuerpo, y a partir de ahí generar movimiento. Entonces, algo que podemos hacer es, por ejemplo, la mayoría de las personas, a no ser que sean personas que se dediquen a trabajar como barberos o como constructores o como que, no sé, personas, o sea, la mayoría de personas por lo general no mueven sus brazos más arriba del nivel de sus hombros. Nosotros casi siempre todo el día mantenemos nuestros brazos a este nivel. Rara vez nos vemos haciendo cosas por acá, por encima de la... Y si lo hacemos es para coger un vaso y ponerlo por allí o bajar algo de alguna parte, pero que por lo menos durante media hora o 10 minutos o 5 minutos usted permanezca con sus brazos por acá es muy poco frecuente, ¿sí? Entonces yo, por ejemplo, que en estos momentos tengo mis brazos por debajo de ese nivel y hago el ejercicio de recordar y recuerdo que durante todo el día hoy tuve mis brazos por debajo de este nivel, escribiendo cosas, barriendo, qué sé yo, voy a tomar la decisión de durante 30 segundos moverlos por encima de ese nivel o moverlos en otro nivel en el que no lo he hecho hoy, ¿sí? Por eso es tan sencillo como eso. Entonces yo me puedo poner de pie o incluso sin necesidad de ponerme de pie con un objeto o sin un elemento, si no lo tengo tampoco, pues simplemente mover mis brazos en todas las direcciones en las que hoy no los moví, ¿sí? En todas las direcciones. Y eso me va a generar una sensación que probablemente sea muy agradable si lo hago con cuidado, ¿sí? Si yo sé que mi brazo, bueno, otra cosa también es que yo no muevo mis brazos hacia arriba, porque es que no los puedo mover hacia allá. Bueno, pero recuerde igual cómo los mantuvo hoy y muévalos de otra forma distinta. Si todo el tiempo los tuvo al frente suyo, pues desplácelos hacia los lados, porque ahí no estuvieron hoy. Eso le va a generar otras adaptaciones al cuerpo y le va a permitir al cuerpo generar y recuperar equilibrios donde los ha perdido, donde los ha olvidado. Y este mismo ejemplo lo podemos llevar al tren inferior, pues a las piernas, para las personas que tienen funcionalidad. Y entonces hay para cualquier condición en relación a eso. Si yo, viendo que en este momento estoy sentado en una silla, y recuerdo que hoy casi todo el día estuve sentado en una silla, lo que voy a hacer es ponerme de pie 30 segundos. Y si quiero ser más osado, pues camino. Y si quiero ser más osada, pues me agacho y me paro, me agacho y me paro. Y si quiero ser más osada y tengo el tiempo, pues me pongo a subir y a bajar escaleras durante 30 segundos. Y para eso no hay que tener, para esas tareitas no hay que tener una especialización en movimiento, en actividad física, en ejercicio físico, no. La llave de entrada para que su cuerpo empiece a sentirse mejor es, primero, recuerde. Segundo, observe. Y tercero, haga distinto a como hizo hoy. Haga distinto a como hizo hoy. Muévase más distinto a como se movió hoy. ¿Sí? Y aplica para cualquier condición, ¿sí? Después, en otro programa, pues podremos hablar de rutinas concretas. Yo hoy les puedo compartir, porque no sé cuál es la condición de cada uno. Observa tu funcionalidad y haz más de eso que hoy no hiciste. Hoy no permaneciste mucho tiempo de pie, por favor, párate de la silla y escucha lo que falta del programa de pie, ¿sí? Hoy permaneciste todo el día de pie, entonces por favor busca el suelo, siéntate en el suelo para que las caderas sientan el suelo ya que estuvieron hoy todo el día de pie, ¿sí? Hoy todo el tiempo estuve en el escritorio tecleando, escribiendo, recibiendo llamadas, qué sé yo. Entonces por favor regálate 30 segunditos y ve y cuélgate de una puerta, ve y cuélgate de una barra, ve y levanta algo del piso, cosas muy sencillas, ¿sí? Y entonces si ustedes ya se ponen más creativos, pues entonces arman sus
secuencias de movimiento, ¿sí? Te me voy a parar y me voy a colgar y me voy a sentar. Y repito eso, me paro, me cuelgo y me siento. Me paro, ¿cuántas veces? ¿Cuántas veces usted lo quiere hacer? Mínimo 1 segundo. A partir de ahí, seguramente van a empezar a pasarle cosas muy buenas a ese cuerpo y usted las va a sentir, ¿sí? Y podemos después encontrarnos a conversar sobre cuáles son esas cosas buenas que le han empezado a pasar con la decisión de recordar, observar y hacer más, y ahí sí juntos construir cuáles son esas secuencias largas de movimiento para quien sí tiene, digamos, 30 minutos, o para quien sí tiene 1 hora a la semana, o para quien sí tiene 10 minutos al día. Eso sí lo podemos construir ya más adelante. Pero la invitación es esa, ¿sí? Si las piernas son tan buenas y tan expertas en mantenerse así, pues regálele otras posibilidades de movimiento, y así con cualquier parte de su cuerpo. Claro que sí, es muy interesante todo lo que hemos hablado, ya se nos está acabando el tiempo, pero digamos que todo lo que nos has dicho hoy, aunque para muchas personas suena de pronto muy básico, son cosas que nosotros no somos conscientes de que a veces lo que es más básico es lo más importante para nuestro cuerpo El 20. y se nos olvida porque ya pasa, vivimos como en un automático, ¿cierto? Todo el tiempo y decir, no, pues sentarme en el suelo, no, pues qué gracia, pero mira lo que nos estás diciendo, es como, lo habías hecho, no lo habías hecho, o sea, no sabemos ese beneficio que va más allá, que seguramente el cuerpo nos lo va a mostrar y lo va a agradecer, ¿cierto? Más adelante, porque el cuerpo y la vida es movimiento, ¿cierto? Alguien ahora decía que no solamente era entrenar nuestro cuerpo, sino también nuestra mente, o sea, nuestra mente y nuestro cuerpo también tienen que estar ocupados y es importante entrenar los dos, porque pues el ser humano es cuerpo y mente. Entonces es muy rico a ver cómo que nos hubieras dado como estas píldoras así para en general, ¿cierto? Porque obviamente estamos hablando cosas muy generales, ya haremos un programa donde David nos pueda dar como cosas más específicas, unas rutinas más específicas, porque obviamente todos tenemos también diferentes cuerpos, diferentes habilidades y saber que de acuerdo a lo que yo soy capaz de hacer, pues también hacerlo, ¿cierto? Sin, obviamente, con los cuidados que tenemos que tener, todos tenemos un riesgo, obviamente en cualquier momento nos podemos caer, no porque tengamos cierta condición, pues todas las personas podemos hacer eso, pero es muy importante volver como a lo básico y creo que este programa yo lo tomo desde, bueno, mira primero lo básico y ahí vamos avanzando. Exacto, sí. Hay, por ejemplo, Dora escribía que alcancé a ver y podemos armar una rutina con eso, claro. Y les quiero compartir también como para a quienes les gusta el concepto de la rutina y quienes hoy también se quieren ir pues como no, venga, yo sí quiero, o sea, yo ya lo básico lo tengo, lo alimento, soy consciente de eso, quiero hacer algo que me exija más porque mi cuerpo ya está más adaptado. Entonces, a quienes apenas quieren regalarse ese recuerdo y recordar esas posibilidades de movimiento que tiene su cuerpo, esto por ejemplo es algo que yo uso mucho, no solamente conmigo, sino con las personas que acompaño, y es, mire, usted igual que yo tiene unas cosas que se llaman en su cuerpo, que se llaman articulaciones, ¿sí? Principalmente podemos contar 13, ¿sí? Dependiendo del cuerpo pueden haber menos, digamos, o algunas que no tengan tanta libertad de movimiento. Pero usted tiene articulaciones, ¿sí? Como yo las tengo. Regálese diariamente, si quiere, o mínimo una vez a la semana, un ratico, lo que le tome en tiempo para que usted desde la punta de los dedos de los pies hasta la cabeza o desde la cabeza hasta la punta de los dedos de los pies, usted mueva todas esas articulaciones en todos los planos en los que usted las puede mover. Muy seguramente eso va a ser movimientos que usted no hace de manera cotidiana, ¿sí? Mover el hombro y
recordar que mi hombro es capaz de hacer esto, o que mi cabeza es capaz de hacer esto, ¿sí? O que mis dedos son capaces de hacer esto, cuando todo el día están así recogiditos o así, ¿sí? Genera los beneficios básicos y fundamentales que necesita su cuerpo para empezar a recordar esas cosas que olvidó, ¿sí? Porque acá no nos estamos inventando nada nuevo, no le estamos, y la intención no es esa tampoco, compartirles qué es lo último en guarachas, como dicen por ahí, para ser más saludable. No, para ser más saludable hay es que recordar, no hay que ni siquiera inventar, no hay es que recordar, porque nosotros saludables ya éramos. Lo que pasa es que el cuerpo lo olvidó, ¿sí? Así es. Los dolores que usted tiene hoy, usted no nació con ellos, No, ¿sí? El cuerpo se adaptó a unas condiciones que le llevaron a entender que hay cosas que le duelen cuando realmente no deberían de doler. Entonces, quienes quieran hacerse una rutina de movimiento intencionado, levántense o antes de acostarse y muevan todas las articulaciones que puedan mover en todos los planos en los que las puedan mover. Eso toma desde 1 minuto hasta 4 o 5 minutos, ¿sí? No los va a dejar cansados, los va a dejar antes más relajados, o si es en la mañana los va a dejar más activos para las cosas que tengan que hacer. Y para quienes ya están prestándole atención a eso básico y quieren llevar también eso a otro nivel y ser osados en esa búsqueda de ser más saludables también, pues usen esas tres hazañas que les compartía. Caminen más. Si usted ya es experto caminando, pues salga y corra, ¿sí? Si no puede salir a correr, brinque ahí en su casa. Pero relacionemos esas tres, arman una rutina para quienes están buscando una rutina y les gusta esa película, ¿sí? Camine más o evolucione eso, trote más, salte más, cualquiera de esas versiones del caminar, ¿sí? De usar las piernas. Cuélguese más, ¿sí? Si usted ya se puede, si sus brazos ya pueden soportar el peso de su cuerpo, pues entonces desplace ese peso de su cuerpo a su antojo y como lo puede hacer. Y siéntese más en el suelo. Si usted se para y se sienta al suelo 10 veces, usted va a sentir que eso es un muy buen trabajo para su... seguramente. ¿sí? Bueno, David, muchas gracias por el espacio. Por aquí vamos a colocar las redes, que yo creo que ya las pusieron las redes de David para que lo sigan. Y también tenemos pues nuestras propias redes para que sigan a Renacer. Ya se nos está acabando el espacio. Queremos darle las gracias a David por participar y a todas las personas que se conectaron. Espero que el mensaje pues les haya llegado y obviamente estaremos en un nuevo programa para profundizar un poquito más y esperemos todos, ahí están las redes de David, si no también pueden llamar a la fundación y nosotros vamos a servirles de contacto a todos. Quiero que ahí tengan, que pasemos una feliz noche y que sigan las redes de la fundación para que podamos seguir como educando, que es la misión de nosotros. Sí, muchas gracias, Caro, por invitarme otra vez a ser parte de esa labor educativa que hace la Fundación Renacer. Agradecerle a las personas que se conectaron.